Y el otro tema es este del que hablamos, de las personas que volvieron a consumir la misma droga después de haber sido dados de alta. Vamos a conversar con Claudio Greco. Claudio es especialista en neurociencia y rehabilitación de adicciones en la Universidad de Atenas. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, en realidad estoy en Atenas y estoy también en Turquía, invitado como profesor a trabajar en algunos aspectos relacionados con el fentanilo. Esta droga que nació allá por hace 20 años en Estados Unidos, que tiene la capacidad de aumentar exponencialmente en relación con el opio casi 300 veces la capacidad del impacto neurocerebral y clínico. ¿Y qué es el efecto que produce el fentanilo, Claudio? ¿Cuál efecto produce? Mira, el fentanilo básicamente es usado, fue usado la idea, esto se creó en una de las familias con más fortunas en Estados Unidos, que es la familia Sackler, familia que ahora ha sido quitada de las leyendas, han sido removidos en todo el mundo porque han perdido un juicio multimillonario idéntico a las tabacaleras, porque han generado la mayor pandemia de muertes, casi 120.000 muertes en Estados Unidos por fentanilo. El fentanilo genera, es un derivado del opio sintético, y básicamente lo que genera, o la idea del fentanilo como medicación, es calmar dolores en cuestiones oncológicas o otras cuestiones. Es un sedante. Ahora, en los años 2000, esta familia Sackler, que es la cuarta fortuna de Estados Unidos, se llegó a la conclusión que apostó más de casi 800 millones de dólares en regalos, en subsidios, en premios, en viajes a médicos. En el año 2010 aproximadamente se corroboraron que los médicos en Estados Unidos despacharon más de 272 millones de recetas de fentanilo. El nombre de la droga, fentanilo, es la monodroga, pero la medicación es oxicodona, ¿sí? Oxycontin. Oxicodona es lo que tomaba, perdóname, Claudio, el Dr. House, ¿no? Claro. ¿Es lo que tomaba en la serie? Porque, de hecho, Prince, el músico, muere por una sobredosis de oxicodona. Sí. Mirá vos. Michael Jackson también. Y justamente esta familia no solamente crea en sus laboratorios la oxicodona, sino que también crea la naloxona, ¿sí? Que justamente la naloxona es un bloqueador de opioides, es un antagonista. Esto que vos decías, que están respondiendo favorablemente, es porque se le está inyectando naloxona que te saca de las crisis opioides. Justamente la familia inventó la droga y también inventó su solución. Pero un poco lo que yo quería contar, Jorge, yo estoy volviendo a Argentina en pocos días. La cantidad de madres, yo hace 35 años que trabajo en adicciones, soy psicólogo, especializado en neurociencias y rehabilitación. Empecé trabajando en el año 85 en adicciones. Y he visto algo de políticas públicas en salud. Quiero decir dos cosas. Primero, que debo reconocer las políticas públicas en salud que está llevando Córdoba adelante. Con su responsable, el doctor Gijena Parker, están haciendo un trabajo muy, muy bueno, no solamente abriendo centros de rehabilitación, sino generando conciencia y mucha prevención. Realmente Córdoba es un ejemplo que el gobierno nacional debería imitar. Por lo menos prestar atención. ¿Por qué? Les voy a contar qué pasa en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires apuesta a una campaña que se llama reducción de daño. ¿Qué es la reducción de daño? La reducción de daño es una política tomada de Europa del Este de los años 80, luego que las políticas públicas de Europa del Este fracasaron con los adictos endovenosos, especialmente de la heroína. ¿Y qué era la política de reducción de daño? Bueno, les enseñaban a cómo consumir más seguro, también cerraban espacios, guetos, donde la gente consumía, se moría y los esperaba una ambulancia afuera. Esto pasó en la estación de Litzpeak, en Suiza, que es el caso más conocido.
y de ahí se toma la reducción de daño. Ahora, como política. Ahora, ¿qué es lo siniestro de esta política que lleva adelante el gobierno, sacando, por eso quiero dejar en claro, y conozco bien el trabajo que hace Córdoba, corriendo lo que está haciendo Córdoba y otras provincias, hay una ideología, ¿sí? Una ideología perversa, maquiavélica, fundamentalista y talibán, donde en pos de la supuesta libertad se abandona a miles y miles de pibas y pibes. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque el consumo es un acto privado, las consecuencias son públicas. Aunque el consumo de drogas es un acto privado, las consecuencias son familiares. No hay adictos felices, el adicto se muere. Entonces, si yo no tengo posibilidad de pasarles ahora un Twitter, y no estoy haciendo política, estoy hablando de salud pública, porque soy clínico, trabajo en rehabilitación de adicciones. Ahora, las políticas públicas después las vemos nosotros cuando llegan los pibes y las pibas rotos a las comunidades terapéuticas, las consecuencias de las políticas públicas. Hay Twitter de la Subsecretaría de Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, donde dice, por ejemplo, en un espacio que se llama Recrear, escuchen el nombre, Recrear, cómo consumir mejor, cómo consumir más seguro, cómo saber el origen de la sustancia. Esto lo tuitearon hace 25 días. Ahora, si el Estado lo que hace es proponer, a través de su campaña, que deberían ser campañas de prevención, y acá no estamos estigmatizando, ahí está la... Gracias, chicos, ahí está. Les pido que lean eso porque es bizarro, es horroroso en una provincia donde los pibes mueren, donde mueren todos los días por pasta base, por Paco, por la nueva droga Tutsi. El origen de este tuit dice recreo. ¿A qué alude el recreo? A la diversión. Aluden a la diversión, aluden a la recreación. Estamos hablando de muerte y de enfermedad. Perdóname un segundo, Claudio. Discúlpame, no, quería remarcar de eso que estamos viendo ahí en pantalla. Ponémelo de nuevo, que lo perdí justo y lo iba a leer. Dice, prácticas saludables, dice. Sí, y abajo Jorge dice, juguemos para la salud en el recreo del verano. Práctica saludable, o sea, lo considero una práctica saludable. Elegí un consumo Porque cuidado. una cosa es decir, che, ya que consumís, como dijo Bernie el otro día, ante la emergencia, dice, che, los que están consumiendo esta cocaína tengan cuidado, pues se pueden morir. Y otra cosa es decir que el consumo habitual de esta sustancia es una práctica saludable. Es raro, ¿no? Sí. Sí, no es inocente ni es ingenuo. Y lo dejo a que cada uno evalúe de qué se trata esto. No es inocente y no es ingenuo. Esto se trata de economía y de mercado. ¿Ok? Punto. Por otro lado, se hacen allanamientos, ¿sí? Pero no me quiero detener mucho en esto, quizás podemos pasar a la parte clínica, pero se hacen allanamientos por adulteración de cocaína. Y en realidad los allanamientos se tienen que hacer por la venta de cocaína. Claro. No por la adulteración. ¿Se entiende a qué espectáculo perverso y bizarro estamos asistiendo? Cuando hay denuncia de más de 120 días, ¿los allanamientos se hacen porque se adulteró la cocaína? Sí. Todos los días mueren pibes y pibas. Y acá se está hablando de adulterar la cocaína. No, la gente se está muriendo por consumo. Entonces, este tuit, que realmente es un meme, es un chiste, realmente, es un chiste, está desconociendo las evidencias científicas, y así acá sí hablo como neuropsicólogo. El cerebro de un adicto es un cerebro tuneado, es un cerebro educado para el consumo. No existen los consumos no problemáticos. Todo consumo es problemático. ¿Por qué? Porque cualquier pibe que consume MDMA, éxtasis, tutsi, cocaína, y tiene una miocarditis o alguna patología de base no declarada, se murió en la fiesta electrónica. Y ese no era un consumo problemático. Entonces, yo lo que quiero decir, y la verdad que como no tengo ningún tipo de compromiso, y tengo más de 35 años de trabajo en rehabilitación de adictos, digo que estamos asistiendo a la imagen del horror. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 nos hacen campañas de prevención.
Y en una provincia donde los pibes mueren todos los días, la hermosa, hermosa y casi cuentos de terror que tuitean a su Secretaría de Adicciones es enseñarle a los pibes a drogarse. A ver, yo no alcanzo a leer, pero el tercer punto dice, por ejemplo, conocer la procedencia de la sustancia. Claro, sí, yo todos los días los pibes vienen y me dicen a mí, ¿sabes, Claudio, que yo fui y le pregunté al puntero, che, ¿con qué la cortás? A ver, mostrame el certificado con qué la cortás. Se entiende que es casi descerebrado lo que han... Ahora, discúlpame, Claudio, te llevo a una cosa más del mundo entero de las adicciones. ¿Es posible solucionar el problema? Porque voy a este punto. Desde que tengo uso de razón, y tengo algunos años también, combate contra las drogas, de esto, del otro, de lo demás, ya de esta forma, de la otra forma, de una cuarta forma, de 1000 formas, y sigue habiendo adictos y cada vez más. Entonces el problema, ¿es posible solucionarlo? Mira, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sí te puedo decir esto. Estoy dando clases, Turquía y Grecia están teniendo que adecuar los tratamientos de rehabilitación por el fentanilo, porque no es lo mismo una comunidad terapéutica con consumo de cocaína que con fentanilo, porque son otras las lesiones neurocognitivas y a nivel de la metáfora del lenguaje, demás cuestiones que hacen el impacto de las drogas. Ahora, yo digo, hay dos variables acá. Está la variable y no me estoy corriendo de la respuesta, estoy tratando de elaborar una respuesta en la que yo pueda así intervenir. Hay una variable que tiene que ver con la oferta. Evidentemente, desde la clínica no es nuestra tarea. Ahora, si desde la oferta se tardan 120 días para hacer 90, después de 90 denuncias, se tardan 120 días para allanar porque la droga está adulterada, no porque se vendía droga. Bueno, estamos en un serio problema y bueno, evidentemente todo está demasiado claro. Pero por otro lado, esta es la curva de la oferta. La curva de la demanda es donde tenemos que trabajar. Volver a generar factores de protección, volver a generar conciencia. ¿Por qué? Porque se está generando una anosognosia social. ¿Qué es la anosognosia social? Es la pérdida de percepción de peligro. Cuando se genera esto a través del discurso, de lo recreativo, preguntarle al dealer con qué la cortó, fíjate bien, con qué la cortó la droga, ¿sí? Un mal chiste. Cuando se pierde la percepción de peligro en una sociedad, están dadas todas las condiciones para que el negocio prospere. Por eso digo, y vuelvo a decir, esto se trata de economía y de comercio. Entonces, cuando hay políticas públicas que cubren, que protegen, que de alguna manera informan, concientizan, después podemos hablar de otras cuestiones, pero sin campañas de prevención. Y vuelvo a repetir, no se trata de la sustancia, se trata de ayudar a los pibes y a las pibas a generar proyectos de vida saludables. Te agradezco muchísimo, Claudio, una gentileza y además un aporte muy importante el que hemos recibido. Un abrazo grande y perdón por te pedimos disculpas por interrumpir tu trabajo habitual. No sé si te interrumpimos una clase. Por favor. Que andes vos muy bien. Sí. Pero un placer de alguna manera de acá, de tan lejos. Soy de Córdoba, nací en Villa Yardino, así que... mira vos. Mirá. Es mi lugar en el mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias por llevarme ahí ustedes. Suerte y además sos de uno de los lugares más lindos que tiene la provincia. Un saludo grande.